sistemas dispersos. Bien, y la importancia de los sistemas dispersos. Claudio Madariaga se fue, se enojó, se emboló. Se caen solitos con esta internet. Ayer no tuve internet a la tarde. Antes de darle clase a ustedes, no tuve, así que la gente les tengo que grabar para la otra carrera. Giselle Fernández Bustamante. Bien, vamos a ver, entonces vamos a continuar con el tema de ayer, que eran sistemas dispersos. ¿Se acuerdan que dijimos que es un sistema disperso? Es un sistema que va desde el concepto de sistema homogéneo hasta el sistema heterogéneo. O al revés, si vamos desde mayor tamaño a menor tamaño, vamos a ver de que estos sistemas dispersos pueden considerarse ya sea un sistema heterogéneo, ¿bien? Y cuando tenemos partículas dispersas de tamaño molecular o tamaño atómico, vamos a hablar de sistemas homogéneos, ¿bien? Y ahí tenemos el caso de lo que llamamos soluciones verdaderas. En los sistemas dispersos, nosotros dijimos que la sustancia que se dispersa, ¿bien?, se llama soluto. Y la sustancia donde se dispersa se llama solvente. Los estados de agregación de ambas fases, no siempre voy a hablar de fase, voy a hablar de fase cuando es heterogéneo, pero después voy a hablar de los componentes. Podemos decir entonces que vamos a hablar de los componentes de los sistemas, ya sea heterogéneo u homogéneo. Por ejemplo, cuando el tamaño de partícula, bien, es mayor que 10 a la menos 4 centímetros, bien, o sea, estamos hablando de 0,1 milímetro, ¿no? 0,1 milímetro, y en ese rango, bien, las partículas, ¿qué van a tener? ¿Qué características van a tener? Que van a ser prácticamente visibles a simple vista, bien. Nosotros vamos a ver, ¿no?, el tamaño de ese y vamos a ver cómo se desparraman dentro del solvente. Y generalmente nosotros nos referimos a ellas con el nombre de dispersiones o suspensiones groseras. Bien. Después, con un tamaño menor y llegando o rozando el tamaño molecular, bien, por eso no me interesa tanto el número, sino en forma cualitativa, bien, el tamaño de las partículas, o sea, entre lo que veo, bien, y las que se pueden ver en el microscopio, bien, hasta las que no se ven, salvo que yo use un ultramicroscopio, bien, o un microscopio de contraste de fase, bien, y después a las dispersiones donde el tamaño de las partículas, bien, puede ser semejante o es semejante al de moléculas o átomos. Bien. Y ojo, las moléculas tienen que tener pequeño tamaño. ¿No? No pueden tener gran tamaño, porque a veces nos vamos a encontrar con unas moléculas, sobre todo cuando veamos dentro de muy poquito, vamos a ver proteínas, y estas son macromoléculas. El almidón es una macromolécula, la celulosa es una macromolécula. Bien, entonces estas partículas cuando están suspendidas en agua o dispersas en agua, uno llega a pensar, bueno, ¿qué tamaño le asigno? ¿Qué es? ¿Una emulsión o una suspensión o una solución verdadera? ¿Bien? Ahí, sobre todo las proteínas, muchas veces nos quedamos regulando porque no es tan fácil definirla en primera instancia, pero siempre lo vamos a ir aclarando. Bien, entonces, dijimos que podemos tener las más comunes, o por lo menos las que nosotros siempre analizamos, es donde
El sistema o la fase que se está dispersando, bien, o sea, la fase dispersa, el soluto, bien, puede ser sólido, bien. El estado de agregación es sólido, bien, y la fase disolvente ser líquida, bien. Y ahí vamos a tener soluciones verdaderas desde el tamaño más chiquito. Voy creciendo en tamaño y voy a tener las dispersiones coloidales, bien, las dispersiones coloidales, bien, y después voy a seguir en tamaño hasta tener las suspensiones groseras. Ayer no les dije de dónde viene el término coloide. ¿Mm? ¿Alguna de ustedes ha usado en la escuela primaria la plasticola o el adhesivo vinílico? Sí, Supongo que profe, la sí. plasticola blanca. Sí, la plasticola blanca. Bueno, la plasticola blanca es un polímero, pregúntale a tu viejo, es un polímero disperso en agua. Bien. Resulta que ese polímero, esa molécula media grandota, bien, forma una emulsión, por eso tiene color blanca. Bien, pero ¿por qué nosotros le decimos plasticola? Bien, porque el que la inventó allá por el 50, bien, dijo, uy, mira, es igual que la cola de carpintero, ¿no? Término muy divertido porque cuando era chico yo pensaba que en serio le sacaban un pedazo de cola o qué sé, un glúteo al carpintero y lo hacían cola. Bien, bueno, lo que es ser niño y estúpido, ¿no? Bueno, uno de mis tíos era carpintero, entonces eh, yo le pregunté, tío, ¿a te la han operado y le han sacado pedazos para hacer? No, hijo, no le saca a nadie. Dice, se hace con los cuernos, dice. Claro, es una dispersión de moléculas de queratina, ¿bien? Se hacía antiguamente moliendo, ¿bien? Moliendo muy finamente los cuernos hasta hacer los polvos, los cuernos de los toros, ¿bien? Se molían y ese en caliente, ese polvo en caliente se suspendía y generaba la cola de carpintero, ¿bien? Y no es lo mismo, porque eso son proteínas, son otras cosas las que van a actuar como sistema disperso, ¿bien? Mientras que en la plasticola, el que es sistema disperso es un polímero de la familia de los compuestos de vinilo, parientes del cloruro de polivinilo, del PVC. Y esos se dispersan en una mezcla de agua y generalmente es agua y alcohol, ¿no? No demasiado alcohol porque si no se hace, si ustedes le agregan al, a la cola vinílica alcohol, ¿bien? Se genera un gel, ¿bien? Entonces prácticamente la cola es un sol, ¿bien? Y cuando le agregamos alcohol se genera un gel. No importa eso de sol y gel, pero lo importante es que ustedes entiendan que de acuerdo al tamaño, nosotros vamos a ver suspensiones, sistemas coloidales, y bueno, y de ahí la palabra coloide. Coloide significa parecido a la cola, ¿bien? Parecido a la cola. El señor Tyndall, ¿bien? De ahí el nombre, uno de los primeros sistemas que él estudia es la cola de carpintero, ¿bien? De ahí él le da el nombre coloide a esta sustancia. Bien, bueno, y después nos quedan las emulsiones. Entonces, siempre cuando nosotros hablemos de sistemas dispersos, líquidos, y justamente ahí hablemos de la fase dispersa que sea sólida, bueno, vamos a tener muy en cuenta estas cosas.
Pero, por ejemplo, cuando tenemos líquido en líquido, ¿bien? Por ejemplo, una emulsión muy típica es la grasa animal, ¿bien? La grasa animal, la crema de leche o nata, ¿bien? Tiene como característica de ser sólida. Pero ayer, ¿te acordás, Candelaria, cuando dijiste, ahí tenemos la mayonesa? La mayonesa no se hace con una grasa, se hace con un aceite, ¿bien? Y es la dispersión, ¿bien? O la emulsión, ¿no? De distintos tipos de grasas, ¿no? Distintos tipos de grasas dispersas en agua, ¿bien? Y en agua ácida, que también ayuda. Ustedes fíjense la mayonesa que es. Ustedes dicen mayonesa, se hace con huevo. Mentira, las mayonesas no se hacen con huevo. Se pueden lo que pasa es que la salsa que se llama mayonesa, ¿bien? Necesita huevo porque en la yema, chicos, hay una sustancia que hace que esta emulsión no se rompa más. Esa se llama lecitina de huevo. Bien, la lecitina de huevo que existe en la yema es la que va a permitir que una vez que se genere, bien, la emulsión de la grasa de la yema más el aceite, bien, van a dar una emulsión. Esa emulsión se va a mantener estable, o sea, no se va a descomponer, las gotitas no se van a unir entre sí y van a precipitar, o sea, no se van a desarmar. Pero en una vinagreta, chicos, fíjense qué sucede, chicas, porque son todas chicas. En una vinagreta, ¿qué sucede? En las vinagretas, ustedes tienen el aceite que al sacudir, al agitar violentamente, porque justamente para hacerla lo mejor posible que parezca una vinagreta, tenemos que emulsionar muy bien el aceite en el agua. Entonces, cuando hacemos esos golpes y comenzamos a particularizar el aceite en, en el agua, bien, vamos generando gotitas cada vez más pequeñas. Y eso lo hacemos con la licuadora, bien, o la batidora. Resulta que llega un momento en que nosotros logramos que las gotas de aceite queden dispersas, bien, eh, y se haya formado la emulsión. Ustedes mezclen aceite con agua y llega un momento que se hace lechoso. Ahí en ese momento tengo emulsión. Si yo lo hiciera con aceite, supónganse, y agua o jugo de limón, bien, voy a obtener un compuesto, pero inmediatamente lo termine de agitar y lo dejo bien así 10, 15 minutos, se desarmó. Justamente se le pone huevo para que la emulsión se mantenga como estabilizante y como otra fuente de grasa, ¿no? Como otra fuente de grasa. Pero fíjense que se hace mayonesa, los veganos, perdón, los vegetarianos, por ahí algunos comen de leche. ¿Bien? ¿Cómo de leche? Sí. Lo que pasa es de que a la grasa de la leche, bien, que generalmente tiene lecitina, se le agrega a propósito, bien, se le agrega aceite, bien, y se lo bate. Se lo bate hasta que se hace la emulsión, bien. Y las proteínas de la leche junto con la lecitina son las que van a mantener esta emulsión estable, bien. La que se llama lactonesa, bien. Después las veganesas se hacen agregándole sustancias que mantengan, bien, las emulsiones, bien, y ya está. Se hacen de cualquier cosa, o sea, un aceite aromatizado, bien mezclado con agua, permite obtener una salsa que se parece a las mayonesas. Bien. Yo doy en un curso de posgrado química de alimentos, así que imagínense esto.
todo lo que es espumas y emulsiones, bueno, he tenido que leer bastante de esta porquería. Bien, y entonces, ¿ustedes van a ver alguna vez este tipo de emulsiones? Sí. Bien. Muchísimos de los líquidos biológicos pueden comportarse como emulsiones. ¿Mm? Por ejemplo, a veces van a encontrar en patologías severas, bien, sobre todo en infecciones, producto de emulsión. Y ustedes dicen, ¿cómo producto de emulsión? Sí, chicos, producto de emulsión. Lo que se llama pus, bien, o la pus, es una materia grasa producida como metabolismo secundario por las bacterias, bien, y que encima generalmente es parte de nuestras estructuras grasas, bien, nuestra grasa corporal, que estas señoritas la toman, bien, la hidrolizan, hacen aceites, bien, y esos aceites, por acción de las bacterias, forman emulsiones, y una de esas emulsiones es el pus. Por eso, lo que pasa es que es amarillo por la cantidad de leucocitos y células que contiene. Pero chicas, no solamente tiene que ver el color. Si ustedes lo ven y sacáramos esa célula, ese residuo celular, serían perfectamente blancas. Y saben otras emulsiones que ahora les va a parecer bastante repulsivas, pero va a ser el trabajo de todos sus días, el día que sean médicos, salvo que se dediquen a cirugía estética, ¿no? Eh, por ejemplo, en los comedones, en las espinillas, en los, ¿cómo se llaman? Los abscesos, todo donde haya formación de bacterias, bien, en los quistes, se generan emulsiones, porque las grasas se emulsionan con el suero de la sangre. O sea, no es cualquier agua, es suero de sangre. Bien, se emulsionan y generan este tipo de sustancia. Bien, lo que se drena de los abscesos, de las infecciones, pus, bien, y otras cosas parecidas, bueno, son todas emulsiones. Bien, y hay también de las buenas, pero bueno, dejemos de lado. Fíjense que también hay eh, dispersiones que son de naturaleza gaseosa. Ayer hablamos de gases, ¿se acuerdan? El aire es una solución, ¿no? O sea, es un sistema disperso homogéneo, es una solución verdadera. Pero, por ejemplo, la niebla, habíamos dicho que la niebla no, ¿bien? La niebla son gotitas de agua con un tamaño respetable, ¿bien? Ese tamaño respetable es del orden de los micrómetros, ¿bien? Entonces, las moléculas ahí pueden mantenerse suspendidas hasta que adquieren, porque se van uniendo unas a otras. ¿Se acuerdan que hablábamos de qué pasaba cuando nos bañábamos y el vapor de agua se encontraba con la pared fría, se condensaba el agua y chao, olvídate, ya no hay más niebla. ¿Mm? Bueno, pero también nos queda ver los sólidos en gas. ¿Alguien me podrá decir un ejemplo de sólido en gas? ¿De sólido en gas? ¿Alguno conoce? ¿El humo, profe? Sí, correctamente. El humo es una dispersión, ¿bien? Y fíjense cómo se los dije, es una dispersión, porque el tamaño de la partícula sólida, ¿bien? ¿Saben qué es esa partícula sólida? Ceniza. Bien. La ceniza, junto con otras sustancias más que están encerradas, están pegadas en el pedacito de sólido, es un sólido que puede considerarse como una partícula, imagínense una esferita de 1 micrómetro. Obviamente no lo veo, pero hay sustancias
del mismo o tamaño más chicas que pueden adherirse. Bien, por ejemplo, si yo estoy cocinando, bien, a las brasas o estoy asando, bien, el humo, la partícula sólida, está impregnada en grasa y otros productos que tiene. Por eso el humo tiene olor. Bien, si fuera solamente ceniza no tendría olor. Pero ¿por qué tiene olor el humo de asado? Y que nos dice, están haciendo un asado y nuestro estómago dice, por favor, basta de ese tormento. Porque el humo tiene olor. Hay partículas que se pegan, bien, a esos pedacitos, los vamos a llamar así, pedacitos de ceniza, bien, que son sólidos. ¿Y qué van a hacer? Van a arrastrar su olor a través del aire. Y generalmente ese humo impregna a los alimentos. Y ahí, bueno, hace de que algunas sustancias que son nocivas, son tóxicas, producidas en la combustión, bien, queden impregnadas, bien, sobre la carne, por ejemplo. Bien, una de las cosas que queda impregnada es que en la combustión los jugos de la carne generan hidrocarburos aromáticos. Después vamos a ver qué es esto. Hidrocarburos aromáticos. Esas sustancias se pegan a las partículas de ceniza, ¿bien? Y después, cuando ascienden, son recibidas por el bife, el pedazo de carne, ¿bien? Y quedan pegadas ahí. Entonces, después cuando comemos hidrocarburos bencénicos y la mayoría de estos son cancerígenos. Por eso los argentinos somos un país donde el índice de cáncer de colon, cáncer de recto o cáncer intestinal de ilion, yeyuno o duodeno es muy común. Bien, es una tasa un poco más elevada que en los países que no consumen tanta carne como nosotros. Bien, esto algún día lo van a ver en fisiología, en patología, en gastroenterología, la materia seguro que lo van a ver. Bien, y se van a acordar de mí, de que yo les comenté. Bueno, el fuego, entonces, es un sistema donde el soluto es sólido, bien, y el solvente es gas. Y nos está quedando sólido, sólido. ¿Podrá existir sólido, sólido? ¿Conocen alguna sistema disperso sólido en sólido? No son tan comunes, pero sin embargo hay dos tipos. Una porque es un metal, entonces realmente es sólido en líquido, ¿bien? Es dos metales. Y después tenemos sólido en sólido, pero para poder generarla tenemos que fundir uno primero. El acero, ¿no, profe? El acero, exactamente, ese es un ejemplo de sistema disperso, ¿bien? Uno de los pocos que se considera sistema disperso, porque el tamaño de la partícula de carbono, ¿bien? Es bastante grande, ¿bien? Para lo que uno pensaría, no son átomos de carbono, sino son trozos, ¿bien? De carbono, pónganle con estructura parecido a diamante o a grafito, que están dispersos, ¿bien? Formando pequeñas partículas dispersas y donde el sistema obviamente es heterogéneo. Yo puedo ver los pedazos de carbón, ¿no? O sea, si tengo un sistema, por ejemplo, los microscopios, los ultramicroscopios, los de reflectancia, microscopios de estudio de campo eléctrico, bueno, hay un montón que permite ver este tipo de sistemas dispersos. Correcto, el acero es un sistema disperso. Pero hay uno que es una solución verdadera. El bronce, chicas, el bronce, bien, ¿saben de qué está hecho el bronce? ¿No? No es un elemento el bronce. Muchas veces lo miramos y pensamos de que es un metal que es un elemento. No, no, no. Es estaño y cobre.
Bien, el estaño se alea, bien, alear es una palabra de origen griego que significa también mezclar, bien, unir. Resulta que una aleación, ¿no?, es este tipo de soluciones verdaderas donde un soluto metálico o un soluto, llamémosle así, sólido metálico, se dispersa en otro soluto sólido metálico. ¿Bien? Claro, pero ¿cómo hago? Antiguamente se podían hacer aleaciones mediante una técnica que todavía se usa, ¿bien? La que se llama batido. ¿Alguien sabe cómo se hace el batido de metales? ¿Alguna vez han escuchado hablar del batido de animales? De, de animales, de metales. Ah, bueno, Melina, gracias por la información. Yo no me dice Melina. Profe, ¿no es eso que lo meten como adentro de un coso de arcilla? No, es más fácil. Le dan a dos lonjas de metales, dos chapas de metales, ¿bien? Y le entran a dar a martillazo. De esa manera, ¿bien? Van haciendo que una capa penetre dentro de otra. Eso es batir. ¿No? Por eso cuando uno toca, antiguamente tocaba esos llamadores en la puerta, cuando no existía el timbre, ¿bien? Habían unas cosas, ¿bien? Que se le pegaba. Y esas se llamaban aldabas, ¿bien? Y era muy común decir batir la aldaba era tocar el timbre, era tocar el llamador, ¿bien? Toc, 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 ¿bien? Eso es batir la aldaba. Y justamente, ¿por qué se decía batir? Porque estaba ahí, era parecido a golpear. Batir algo, antiguamente, por ejemplo, el bronce o los metales batidos, por ejemplo, el oro batido con plata, se hacía para que tuviera una cierta característica, pegándole duro con un martillo a la plata para que se alee con el oro. Bien, o una lámina de cobre para tener el oro rojo. Bien, el oro rojo generalmente siempre ha sido de menor título, o sea, porcentaje, que los oros amarillos, los oros blancos. Bien, entonces eso es batir. Pero en la actualidad, ¿cómo se hace más fácil? Fundiendo el estaño o el cobre y formando la aleación. Dejamos enfriar, ya está, olvidémonos. Bien, entonces, eso es una aleación. A ver, ah, espérense. Bien. Un minutito corto. Perdón, chicos, me había llegado un mensaje de San Juan y por eso lo escuché. Entonces, ya sabemos que las aleaciones se pueden hacer por el método de fusión, que es mucho más fácil. Antiguamente, no sé, en ese sistema, en el sistema de fusión, a veces yo no puedo controlar las proporciones, bien, y la calidad, pero cuando se bate, que generalmente uno bate pequeñas cantidades, o sea, no va a batir 2 kilos de oro con 2 kilos de plata, ¿bien? Vamos a darle al martillo durante una semana, ¿bien? Pero era posible. Entonces, vamos a seguir. Voy a poner unas diapos. Esta diapo.
Vamos a compartir las diapo. Si es esta. No. Qué injusto, ¿no? El 5 es, profe. ¿Eh? Es el tema 5. Sí, me equivoqué. Vamos a compartir de nuevo la otra. Oh, encima las dos figuran como diapositiva 1. Ahí está. Sistemas dispersos. Bien. Las características de los sistemas dispersos, por ejemplo, es el fenómeno Tyndall, que lo vimos ayer, lo que se llama movimiento browniano. Esto se produce porque las partículas, que pueden ser sólidas, líquidas o gases, generalmente esto lo vemos cuando tenemos una fase dispersa, sólida, líquida, líquido, bien, vemos las partículas como en el microscopio, por ejemplo, se ve como partículas comienzan a chocar entre sí y es un movimiento frenético. ¿Bien? Los sistemas dispersos presentan un fenómeno que se llama sedimentación. ¿Qué significa? Que si yo a estos sistemas que están suspendidos, bien, les produzco alguna alteración y hago que las partículas, bien, se unan, bien, ¿qué sucede? Las partículas van a ir creciendo de tamaño. Es lo que, ¿se acuerda hace un ratito cuando dijimos vapor de agua? Me encuentro con la pared chupadora de energía, bien, hago que las moléculas de agua se acerquen entre sí, bien, se acercan tanto entre sí que comienzan a formar puente de hidrógeno, bien, y comienzan a formar una estructura prácticamente ya en estado líquido. O sea que condensamos, se forma un sistema condensado. Ese sistema condensado, por efecto de la gravedad, va a caer hacia el fondo, va a precipitar. Y este fenómeno se llama sedimentación. Bien, sedimentación. Las aguas de los ríos, por ejemplo, que tienen mucho barro, muchas arcillas en suspensión, bien, si se dejan mucho tiempo, bien, sin fluir, sin movimiento, comienzan a perder esa carga eléctrica que tienen y se unen entre sí y comienzan a formar agregados más grandes, bien, partículas de sólidos más grandes, hasta que alcanzan una masa crítica, bien, donde la fuerza de gravedad se hace lo suficientemente grande como para acelerarlo y caer a la base del recipiente que los contiene, bien, y ahí estamos sedimentando, bien. Esto otro no me gusta, no lo vamos a ver. Dispersiones coloidales o coloides, fíjense, efecto Tyndall, movimiento browniano. ¿Ven en la diapo cómo se ve los rayos de sol en la mañana? Eso es un amanecer. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Y después tienen dos botellas con partículas en suspensión, ¿bien? Y lo irradio con luz y la luz se ve, ¿bien? El camino de la luz se ve. ¿Mm? Otra característica que tienen los sistemas dispersos es ¿se acuerdan que hace un ratito yo les dije, cuando tenemos humo, bien, el humo, que es las partículas de ceniza, partículas pequeñas de ceniza, bien, eh, pegan, bien, se les pegan moléculas que se han producido durante la cocción, las que le dan el sabor particular, se pegan. Y bueno, ¿saben cómo se llama ese fenómeno donde
las sustancias que tienen tamaño molecular, bien, o sea, que tienen tamaño chiquito, bien, se encuentran con estos sólidos grandotes, porque recuerden que hay un orden de magnitud 1 a 1 millón, bien, las partículas son 1 millón de veces más grandes que las otras, las que forman solución verdadera o las que, a ver, estoy analizando. Resulta que esas son tan chiquititas, bien, y se encuentran con este sólido grandote que presenta agujeros que se llaman poros, bien, o una gran superficie donde hay cargas eléctricas, bien, que las pueden atraer y pegarlas, bien. Este fenómeno se llama adsorción. Y fíjense que dije ad, no no hablé de absorción, hablé de adsorción. Cuando yo hablo de absorción, me estoy refiriendo a que una sustancia en su volumen, o sea, es un efecto tridimensional, disuelve, bien, alguna sustancia o algunas moléculas de una sustancia. Eso es absorción, un efecto de volumen. Bien, fíjense que yo puedo decir, la piel absorbe el agua. ¿Por qué dije eso? Porque las células que forman la piel, ¿m? Lo meten, llamémosle así bien en criollo, meten el agua a su interior, a su volumen. Bien, entonces ahí es absorción. Pero la absorción es un fenómeno de superficie, de superficie. Bien, se están pegando a la superficie de las partículas, no se meten dentro del volumen de las partículas. Bueno, resulta que esto, bien, se debe generalmente a cargas eléctricas. Fíjense acá, tengo la partícula más grande, el azul, y las partículas azules y rojas de distintas cargas quedan absorbidas. Generalmente la carga eléctrica, fíjense, el punto 4 dice, tienen carga eléctrica. Bien. Generalmente estas partículas tienen una selectividad. Bien. Generalmente siempre hay cargas positivas y negativas porque hay electroneutralidad. ¿Y qué hacen? Resulta de que pegan a las partículas negativas, ¿bien? Pero las positivas no se van. ¿Para qué sirven las positivas? Para generar electroneutralidad, ¿bien? Entonces, estas partículas que ahora se rodearon de moléculas negativas van a generar una partícula de gran tamaño y encima tiene carga eléctrica, ¿bien? Eso a su vez ayuda a que se vuelvan a producir fenómenos de absorción. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Mm? La partícula ahora tiene carga eléctrica. Entonces, por absorción selectiva de partículas cargadas o por disociación de macromoléculas, es lo que sucede, chicos, con la proteína de la leche. ¿No? Cuando nosotros tenemos proteína de la leche, la caseína, bien, la caseína permanece suspendida en agua, bien, suspendida en agua, hasta que nosotros le echamos cloruro de calcio, ácidos, bien, cítrico, ácidos relativamente débiles como para cambiar el pH, pero no tanto, bien, que no produzcan ningún efecto nocivo en nuestros órganos. Y así nosotros tenemos que agregamos ácido acético, vinagre, agregamos ácido cítrico, bien, ácido tartárico a veces, y con eso provocamos, bien, que las moléculas que antes tenían carga, y justamente esta carga es la que impide que precipiten. Yo tengo una partícula cargada y otra partícula cargada, entonces como tienen igual carga, se repelen.
Entonces se encuentra con otra que está cargada y eso es lo que va a hacer el movimiento browniano. Se repelen, pero ninguna se puede acercar. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros acidificamos? Todas estas negativas las tapamos, las llenamos ¿con qué? Con protones. Entonces ya dejan de tener carga eléctrica. ¿Bien? Y menos del mismo signo. Por lo tanto, ahora se pueden acercar y sedimentar. Y eso es lo que sucede cuando uno le agrega, bien, ciertas enzimas, o sea, ciertas proteínas que ayudan a unir a estas moléculas de proteína, o el ácido del jugo de limón o del vinagre, que ayuda a que las partículas de proteína, bien, se unan y precipiten. Y eso es lo que va a formar la ricota, requesón, bien, y cuando se hace con cuajo, o sea, con estos sistemas que cortan las partículas, bien, o les sacan, las disocian, las unen, resulta de que precipitan y así tenemos lo que conocemos como quesos, bien, quesos o productos de cuajada, bien, los quesos. Fíjense que hay un producto de cuajada que no es un queso en sí, ¿bien? Aunque algunos lo puedan llamar un queso muy particular, que es el yogurt. El yogurt es un producto de cuajada, ¿bien? De coagulación, ¿bien? De ahí también fíjense cómo la palabra coagular, ¿bien? Significa formar una gota, formar una estructura semejante a una gota, coagular, significa ayudar a formar una estructura semejante a una gota. Es lo que sucede cuando nosotros coagulamos la leche, o sea, la transformamos en ricota o en queso, futuro queso. ¿Bien? Es porque estamos separando, ¿bien? Y anulando la carga eléctrica para que las moléculas de la sustancia que yo quiero unir se puedan unir. Bien, ahora vamos a ver qué es una solución, porque de todos los sistemas, bien, vamos a plantear, vamos a presentar qué es una solución, bien, y después cuando veamos la cuestión de estequiometría, vamos a calcular o vamos a ver cómo se puede medir la cantidad de soluto, ¿bien? Por unidad de volumen o masa de disolvente. Esas relaciones reciben el nombre de concentraciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una solución? Es una mezcla homogénea o un sistema homogéneo de dos o más sustancias. ¿Bien? Uno generalmente piensa en dos sustancias, ¿bien? La dispersa y la dispersante, nada más, el soluto y el solvente. Pero puede haber soluciones donde el solvente sea uno y el soluto sean dos, ¿bien? Agua y sal, ¿no? Yo puedo preparar, fíjense que para hacer ciertas preparaciones, me dicen, por ejemplo, curar carnes, ¿bien? Me dicen, no, ponerle agua caliente con sal y azúcar. Y uno dice, ¿servirá? Sí. Las pancetas, perdón, para hacer no panceta, discúlpenme, la bondiola se hace disolviendo en agua caliente, ¿m? Sal o sales, generalmente, y ¿qué cosa? Azúcar. O sea que tenemos dos o tres sales, sal de cura, sal de mesa y azúcar. O sea que tenemos una solución de tres solutos en agua. Bien. ¿Es una solución? Sí, porque es transparente, es un sistema homogéneo. Uy, Pensé que había pisado un perro, por eso me quedé mirando. claro, yo dije, ¿qué es esto? El Javi me contestó. Ah, creo que era.
Este puede esperar. Ah. Bueno, entonces, la formación de una solución dice que es un proceso termodinámicamente posible. Esta palabra, este concepto significa de que algo que va a suceder en el universo y que va a contribuir a la estabilidad del universo, ¿bien? Se dice que es termodinámicamente posible. Este año yo quisiera dar ese tema, nosotros lo hemos tratado de presentar, para darlo después de que terminemos oxidación, ¿bien? Ahí dar un poco, ¿cuándo? A ver, en equilibrio no tendría que verlo, pero bueno, vamos a tratar de ver si podemos darlo en una forma muy rápida. El concepto de termodinámica. ¿Por qué, chicos? Porque la termodinámica es la que es la ciencia, bien, podemos decir que se aisló de la física y la química para decir si un evento físico, químico o físico-químico, sea mezclado, que tenga dos consecuencias, se puede dar. Bien, si el universo está en condiciones de aceptar que esa transformación suceda. Bien. Profe, ¿la Eh, termodinámica no es esa ciencia que estudia la energía? Exactamente, la termodinámica estudia la transformación de la energía asociada, bien, a procesos físicos y químicos. ¿No? Por ejemplo, yo puedo analizar la termodinámica, bien, de el movimiento de una palanca, bien, y eso es un proceso físico, pero también puedo analizar, bien, la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato que sucede en las células de todos los seres vivos. Ajá. O sea que yo puedo meterme en la física y en la química con la termodinámica y decidir si el proceso de movimiento de una palanca o de formación o suceso de una reacción química son termodinámicamente posibles. Bien. La termodinámica lamentablemente decide si algo es posible o no, pero como no se mete con el tiempo, a veces vamos a necesitar acelerar el proceso. Bien. Porque la termodinámica dice sí, es posible, pero no le preguntes el tiempo necesario para que suceda. Bien. Hay a veces que yo puedo ver que un proceso es termodinámicamente posible. Bien, pero la transformación necesita, qué sé yo, 1 millón de años. Bien, entonces no es tan fácil. Y ahí hay que jugar entre termodinámica y cinética química. O Eso ya vendría a cinética de... ser como la formación del petróleo y todas esas cosas, ¿no, profe? Claro, por ejemplo, la formación del petróleo fue cuando los restos de vegetales, de animales, de microorganismos, ¿bien? Eh, Fueron sepultados en un ambiente donde no había oxígeno, o sea que no podían ser degradados, ¿bien? Hasta dióxido de carbono y agua. Entonces, las condiciones fueron mejor para que en lugar de oxidación sufrieran una reducción, ¿bien? Y pasaron de ser compuestos oxidados a reducidos. Y los productos, todavía no importa que no entiendan mucho de esto, después lo vamos a ver así, contados, no tanta fórmula, contado, ¿bien? Eh, Estos compuestos que tenían oxígeno, azufre, nitrógeno en las moléculas junto al carbono y al hidrógeno, bien, abandonó el nitrógeno, abandonó el oxígeno, abandonó el azufre, todos esos abandonaron estas moléculas y quedaron solamente formadas por carbono e hidrógeno, bien, y eso produce lo que se llama una reducción y formación de hidrocarburos. Se formaron hidrocarburos, bien, pero todo esto, ¿cuánto tiempo necesitó? Estamos hablando de millones de años. Bien.
¿Era termodinámicamente posible? Sí, se podía dar, bien, pero tal vez que el tiempo necesario para que se dé y no era el apropiado, bien, supónganse, no serviría para hacer algo hoy, bien, pero si el proceso llevó 1 millón, 2 millones, 10 millones de años, estamos hablando de muchísimo tiempo. Y esto es lo que sucedió con los petróleos. Los petróleos se formó por una degradación reductiva, bien, una degradación por reducción en los esqueletos o en los residuos de seres vivos. Bien, esto es lo que pasó. ¿Mm? Bueno, resulta de que ahora ya entendemos este concepto de termodinámicamente posible. ¿Bien? Yo tengo el sólido, supongamos que tenemos la sal, y la sal son los iones sodio y cloruro viviendo en una estructura que les encanta estar ahí porque encontraron la paz energética. ¿Bien? Resulta de que se disuelven en agua, ¿bien? Y realmente el agua les ofrece la paz. ¿Qué significa? Que disueltas en agua están aún con menor energía. ¿Y qué hacen con la energía que pierden entonces para poder estar en el agua? ¿Qué les parece a ustedes que podrían hacer? Se transforma. ¿En qué? Qué buena pregunta. ¿Mm? Estoy disolviendo algo en agua, ¿bien? Y resulta que cuando disuelvo en agua, digo, por fin, acá sí la energía, supongamos que uno pudiera medir el contenido de energía, ¿no? Y resulta de que cuando estaban formando el sólido tenían 100 kilocalorías. Bien, eso es una mentira, es una cosa que yo estoy inventando ahora, no me vayan a después decir, sí, que el estado energético se puede medir. Bien, supónganse de que se inventa un aparato y me permite medir la energía de un estado. Resulta de que las moléculas perdón, los iones de cloruro de sodio tienen 100 kilocalorías, pero, y ellas piensan, los iones piensan de que están así felices y contentos. Pero resulta que cuando se disuelven en agua, bien, ahora el contenido energético para cada ion baja a 50, bien, kilocalorías. Entonces, ¿cuál es la diferencia de energía antes y al final del proceso de solubilización? Son iguales, profe. La cantidad de energía es igual. No, si tenía 100 al principio y después tiene 50. Y pero ¿y si no se puede destruir la energía? Y entonces, ¿qué Se pasa? transforma. Ah, Pero, bueno, ¿y en pero qué no se entiendo a qué se transforma? transforma. Ese es el punto, no lo entiendo. Ah, bueno, no es la misma, sino que se liberó energía. ¿Y esa energía en qué, chicos, podemos liberarlo? La forma más fácil y ¿Calórica? más. ¿De calor? Claro, claro, claro. Se libera como calor. Fíjense, uno no se da cuenta, bien, pero si uno prepararía varios litros, por ejemplo, en la época de carneo, cuando hay que meterlos en salmuera caliente a las tríperas, vísceras de los cerdos o del animal que se faene, bien, cuando se está preparando, muchas veces no hay necesidad de calentarla, bien, porque cuando yo echo la sal, se libera energía y si pongo mucha masa de sal, no tanta masa de agua, se libera energía que resulta que la temperatura aumenta en 20 o 30 grados. Bien. Y hay sustancias que cuando se disuelven en agua liberan cantidades enormes de agua. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, la soda cáustica, bien, libera tanta energía cuando se disuelve el hidróxido de sodio, que es sólido en agua, bien, que es capaz de hacer hervir el agua. Es capaz de hacer hervir el agua. Bien, el ácido sulfúrico, cuando nosotros tenemos el ácido y le echamos agua, bien,
él no puede ceder rápidamente esa energía. Y entonces, ¿qué hace? Explota. Bien, hace una liberación así forzada, hace una liberación violenta. En cambio, si nosotros le agregamos el ácido al agua, vieron que hay una frase que dice, nunca le des de beber a un ácido. ¿Por qué? Porque él no tiene la capacidad de poder absorber, ¿bien? Y ceder lentamente esa energía de las moléculas de agua para solubilizarlo en el ácido sulfúrico. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Le dicen, no, váyanse a la miércoles todas ustedes y explota. En cambio, si yo echo las moléculas de sulfúrico sobre el agua, bien, el agua sí, le dice, dale, vayan entrando que nosotros la vamos a ayudar a disipar despacito moléculas de ácido sulfúrico. Bien, las moléculas de agua le dicen a las moléculas de ácido sulfúrico, vayan disolviéndose que nosotras las ayudamos a liberar la energía. Bien, y resulta de que puede liberar energía y hacerla hervir. Bien, pero nunca va a ser de la forma explosiva al revés. Bien. Este proceso, cuando nosotros estamos disolviendo un soluto en agua, se llama solubilidad. Bien, del soluto en el disolvente. La solubilidad depende muchísimo de la afinidad que tenga un soluto por el solvente. Bien, supongamos de que yo quiero disolver aceite en agua. Hay un gran problema, el aceite no quiere el agua. Se dice que es hidrófobo. Bien, fobos, bien, o fobias, significa en griego miedos, bien, rechazos. Entonces, la hidrofobia es que no quiere juntarse con el agua. Entonces, el aceite es hidrofóbico. Bien, Profe, ¿es sinónimo de hidrofílico eso también? ¿O no? no, a ver, hidrofobia, fobia, miedo, rechazo. ¿Y qué es la hidrofilia? Filium. Cuando un papá quiere a su hijo, se dice que eso es amor filial. Como afinidad, profe. Afinidad, exactamente. Entonces, la hidrofilia es el amor por el agua, llamémosles así en forma exagerada. Amor por agua se llama hidrofilia. Miedo, rechazo al agua se llama hidrofobia. ¿Qué te parece el aceite? ¿Qué será? ¿Hidrofóbico o hidrofílico? Hidrofóbico. Hidrofóbico. Bien, hidrofóbico. No le gusta el agua, no lo metan con el agua. Bien, no quiere mezclarse. A lo sumo va a formar sistema disperso, pero nunca un sistema homogéneo. Bien. Profe, cuando nosotros echamos, por ejemplo, el agua en el aceite hirviendo y que eso sale fuego, ¿también tiene que ver con la energía? Como usted dijo que del ácido con el A agua. ver, ¿qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Veo que, por Cuando ejemplo, cuando no se hierve, no hierve, sino que pone a freír una milanesa y está el aceite hirviendo y se le cae un poco de agua, es como que hace fuego. No sé si alguna vez le no, pasó. no hace fuego. No hace fuego. ¿Sabes lo que sucede ahí? Es que el aceite está tan caliente y es tan hidrofóbico, ¿bien? Que tiene la energía suficiente como para cuando caen las gotas de agua, ¿bien? Y va cayendo y esta grita, voy, y el agua, y el aceite dice, no entré, no entré, no entré. Bien, el agua toca la superficie que tiene un montón de energía, bien, porque está caliente a 180 grados, bien. ¿Qué hacen las moléculas de aceite? Le dicen, tómate el agua podrida, no te queremos. Entonces cae el agua, bien, y tiene tanta energía que inmediatamente le cede energía a la molécula de agua y esta pasa a la fase vapor. Bien, pasa de líquido a vapor. Y ahí cuando pasa de líquido a vapor, obviamente se expande. Bien,
Y cuando se expande, como lo hace en forma violenta, no salpica con aceite. Por eso, nunca tenés que cuando freís, tiene que ser un producto lo más seco posible. Bien. Y si no es lo más seco posible, bien, vamos a ver el burbujeo. Fíjate, cuando vos tenés una milanesa que la has preparado y el huevo ha sido absorbido, o sea, el líquido ha sido absorbido, que es un líquido que contiene agua, ha sido absorbido por el pan rallado y por la carne, bien, ponés la milanesa y la milanesa no hace burbuja, hace poquitas burbujas, bien, pero ¿qué pasa si vos recién haces la milanesa? Todo el líquido está ahí mezclado con el pan rallado, no, la carne todavía no la absorbe, ¿bien? Entonces, está ahí, la pones en contacto con el aceite y va a suceder lo mismo, ¿bien? Vas a generar tantas moléculas de vapor de agua, ¿bien? Que esas se van a rodear de una película de aceite y van a formar las burbujas. ¿Me entienden? Eso es lo que sucede cuando ya hagan la prueba. Miren, chicos, hagan la prueba. Compren, si tienen en sus casas hoy una milanesa, supónganse congelada y la descongelaron, bien, oreada, y la ponen en el aceite caliente, van a ver que casi no hay burbuja. Bien. Y por otro lado, háganse una, aunque sea una hamburguesa o algo que puedan recubrir, qué sé yo, con carne de puchero, la pueden hacer si es para ver nada más. Pónganle huevo, bien, rompan el liga del huevo y después pan rallado y lo ponen en el aceite. Van a ver que sale un burbujeo y claro, porque está llena de agua. ¿Me entienden? La oreada que no tiene agua para que entre en contacto no va a ser burbuja. Bien, en cambio la otra les va a llenar de burbuja el aceite y ese burbujeo ¿qué va a hacer? Y va a hacer que toda la miga, bien, la miga que se doró, se tostó o se quemó, bien, abandone, deje de estar pegada a la carne, bien, y quede disuelta, ¿dónde? Perdón, disuelta no, suspendida en el aceite y el aceite se pone negro, bien, se llena de partículas de pan rallado quemado. ¿No? ¿Se dan cuenta que cocinar también es química? Todos estos procesos de cocción, yo los doy. Nosotros vemos cocción por agua, o sea, en contacto con agua, cocciones por fritura. La fritura es un tipo de cocción muy particular. Nosotros nunca podemos usar aceite muy caliente, ¿bien? Porque el choque térmico es tan grande de que el calor no se llega a disipar. Ustedes necesitan que el calor entre, porque si no, ¿para qué lo cocinamos? Claro, porque a veces cuando fritas algo te queda, por ejemplo, los buñuelos, cuando está muy caliente te quedan crudo adentro y afuera te quedan Y casi claro, quemados. porque toda la transferencia de energía quedó afuera. Yo evaporé las moléculas de agua, quemé la celulosa, quemé el agua o evaporé el agua mezclada a la celulosa, mezclé los almidones, los transformé. O sea que la energía la usé para todo lo de la superficie. Y lo que está adentro, y ya no había energía. Bien, ya me gasté la energía evaporando agua, bien, quemando celulosa, quemando almidón, bien, de la harina pasa y forma la cáscara, ¿no? Y después esa cáscara, si no la saco, se va a seguir quemando y va a formar carbón, bien. Pero todo esto, ¿qué está haciendo? Chuparse la energía del aceite caliente. Entonces, adentro, ¿qué vas a encontrar? Nada, si está crudo. No llegó a circular el calor adentro. ¿No? Se quedó fuera. Bien, y ayudó a hacer todas esas cosas. Vos necesitas de que el calentamiento sea lo suficiente para que esta reacción en la superficie suceda.
bien, pero parte del calor también penetre y produzca, por ejemplo, en una de estas porquerías, de los cositos de que estamos hablando, ¿cómo que dijiste que se llaman? Nunca me acuerdo el Los nombre. buñuelos, profe. Los buñuelos. En los buñuelos yo tengo que ir penetrando despacio y como adentro también tengo celulosa, tengo almidón, tengo agua, bien, yo tengo que ir produciendo las reacciones de transformación del almidón, bien, tengo que producir la coagulación de las proteínas del huevo, bien, y tengo que cocinar la celulosa o hidrolizar la celulosa para que todo esté bien y podamos comer una de estas cosas y no me caiga mal. O sea, mi sistema digestivo la pueda digerir, la pueda degradar fácilmente. Bueno, entonces, lo que yo quería decir es que lo semejante disuelve lo semejante. Lo hidrofóbico disuelve lo hidrofóbico y lo hidrofílico disuelve lo hidrofílico. ¿Bien? Solamente es entre amigos. La cosa acá es entre amigos. Acá no puedo hacer cosas raras porque no va a suceder. ¿Bien? No va a suceder. Acá yo necesito de que lo que es hidrofóbico, ¿bien? Disuelve hidrofóbico. Por ejemplo, ¿alguien conoce la cera? Sí, Bueno, la cera se disuelve en queroseno, en gasoil, en nafta, en éter de petróleo. ¿Y por qué? Porque son de la misma familia. Bien, se reconocen como hidrofóbicos. Le pregunta, la molécula se está disolviendo, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, un poco de parafina, las velas, bien, están hechas de parafina. Ojo, hay tres tipos de velas. Unas que están hechas de cera, bien, que son carísimas, bien, se usan para cumpleaños, para adornos, para ciertos eventos. Esas son de cera. Después están las de parafina, que son las transparentes, bien. Realmente no son transparentes, son translúcidas, bien, son translúcidas. Bueno, las muchachas esas son las que no tienen olor cuando se queman. Y por último, las más berretas, las más baratas, que son las que se hacen de grasa, de sebo, ¿bien? Y son las que cuando nosotros las prendemos, la llama es de un color amarillo intenso, ¿bien? El humo sale por toneladas, o sea, una cantidad de humo muy importante, porque le está faltando para la cantidad de, de carbono que quiero quemar, está faltando el oxígeno en el aire. Por eso la llama es así, amarilla, carbonosa. Y a su vez, cuando la apago, el olor es nauseabundo. Entonces, si yo quiero disolver una vela de parafina, la puedo disolver perfectamente en nafta. Bien. Yo digo, tengo una vela sólida de parafina. Cuando traigo un frasco y, con nafta y meto la vela, se disolvió. ¿Por qué? Se disolvió. Porque la parafina, bien, es de la misma familia, llamémosle, la parafina es la hermana mayor, bien, de la nafta. O sea, ¿se puede disolver? Sí, totalmente. Porque los dos son hidrofóbicos. Entonces, semejante disuelve a semejante. Los dos pertenecen a una familia que se llaman hidrocarburos alifáticos o alcanos. Entonces, claro, por eso se mezclan entre ellos. Pero, por ejemplo, ¿yo puedo disolver parafina en agua? No. Ni caliente, ni fría, ni semicaliente, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el agua es hidrofílica, obviamente. El agua es el solvente de todo lo hidrofílico. ¿Por qué? Y porque si el compuesto se llama hidrofílico, significa que por obligación tiene que ser amigo del agua. Entonces, toda sustancia que sea hidrofílica se disuelve en agua. ¿Bien? Y ahora, ¿qué sucede? Resulta que lo que no es soluble en agua, ¿cómo se llama?
¿Ah? Insoluble. En agua. No polar sería, profe. No, no polar, no sé. Puede ser no polar. Generalmente los hidrofóbicos son no polares, pero tomémoslo con pinza eso todavía. ¿No? Con pinza. Ya cuando toquemos los temas, los compuestos orgánicos, y ahí vamos a ver sustancias polares y no polares. Bien. La mayoría de las características, perdón, las características sobresalientes de la mayoría de los compuestos que vamos a llamar o vamos a estudiar con el nombre de compuestos orgánicos es ser no polares. Bien, sus momentos dipolares son igual a cero. Bien, entonces, ¿qué es la solubilidad? Una forma cuali y cuantitativa, bien, de ver cómo una sustancia se disuelve en otra. Bien, la que se disuelve es la dispersa y la que disuelve la dispersante. Bien, por eso yo voy a hablar de la solubilidad del soluto, no voy a hablar de la solubilidad del solvente, porque el solvente solamente permite que se disuelva en su volumen. Bien, no estoy hablando de las propiedades. Obviamente, si el solvente es amigo del soluto, se va a disolver. Si no, ni en pedo. ¿No? Ni en pedo. ¿Qué puede suceder, chicos? Por ejemplo, si yo tengo parafina caliente y agua caliente. Resulta que en ese caso parecería de que la parafina se disuelve. ¿Bien? ¿Saben por qué parece? Porque las gotas, ¿bien? Las gotas de parafina que se disuelven en agua hirviendo, rápidamente forma partículas, ¿bien? Gotas que están en un movimiento de agitación, ¿bien? Y no se puede ver la emulsión, no se pone lechoso, ¿bien? Salvo que se alcance una cantidad tan grande de parafina, bueno, que ahí comienza a tener aspecto lechoso, ¿bien? Pero, ojo, parecería que se disuelve, pero nunca se disuelve. Se suspende. Bien. Fíjense la pregunta Profe, que les voy a hacer. Si yo tengo un soluto y ese soluto se suspende en un solvente, ¿es una solución verdadera? Fíjense que ahora ya uso la palabra suspender como genérica. Bien. Algo que se suspende es algo que no se disuelve, sino que queda así con un tamaño grandote y de alguna manera lo puedo ver. En una solución verdadera, el soluto tiene que disolverse hasta desaparecer. y sí, profe. Y el Sí, resto no dice nada. porque Si una yo, de las características de las soluciones era que son transparentes, ¿o no? exacto. En el caso de una solución, bien, lo que se forma es una partícula de tan pequeño tamaño que desaparece en el seno del líquido solvente. Bien, no dejo de verla. Bien, porque el tamaño que tiene es tan pequeñito que no la vuelvo a ver más. O si la puedo llegar a volver a ver alguna vez. Supóngase, yo disuelvo sal de mes en agua y desaparece. Se fue los iones, cloruros y iones, sodio, desaparecieron, no los voy a volver a ver más. Se O si pueden los volver puedo a volver a ver, ver. sí, con la ¿Cómo? cristalización. ¿Y cómo hago? A ver, contame, Candelaria. Tiene que poner en un bol o sea, el agua con la cosa y la servir. Y después eso como que lo filtra y después lo pone en un... Ay, lo había leído en la diapositiva que dio usted. Como en un cristalizador se llama, profe. Tanta cosa vas a hacer si lo podés hacer más fácil. Si querés, ponerle a calentar, bien, y terminás evaporando todo el agua. ¿Qué te queda como Ah, residuo? la sal también. Claro, no, no sea tan complicada. Bien.
Hay que ser más sencillito, porque imagínate el día que tenga una emergencia, de acá que vos pensé que le va a hacer, el paciente termina, el Se me enfermero o muere. el enfermero o el camillero te dice, doctora, lo sigo para la morgue porque ya está muerto. Ay, ¿cómo se me murió? Sí, llevamos 3 horas acá. Ay, ¿cómo pasa el tiempo? No me había dado cuenta. Suponete de que vos te pones a pensar, ¿será esto? ¿Cómo haré esto? No, a ver, y si pienso, se te va a morir. Entonces, una de las características que tiene que tener un médico es la celeridad. Profe, ¿puede ser por el Buscar microscopio? la cosa más. ¿Cómo? Microscopio, tomar una muestra pequeña de esa solución y verla por un microscopio, ¿no? Eso es posible, sí, pero no es práctico, en absoluto es práctico. ¿No sería más fácil calentar y dejar que se evapore el agua? Claro, o sea, la cristalización también está bien, pero es un proceso más complejo. ¿A eso se refiere, profe? Exacto. A ver, pero yo te pregunté, ¿cómo separarías agua de sal? O sea, ¿cómo vería de nuevo los iones? Claro, ahí sí, si lo queremos hacer en casa, en una casa que no tenga esos tipos de cosas, de elementos. Ah, esta porquería. Ay, tengo una lámpara que es una porquería. Bueno, entonces, sigamos. No, acá, ¿por dónde voy? Yo ni sé cuál es esto. Esto. Acá tenemos distintos tipos de soluciones, de dispersiones. La concentración va a ir al final. Lo que quiero es que redondeemos con este tema. Propiedades coligativas de una solución. ¿Qué significa? Cuando nosotros hablamos de propiedades coligativas de las soluciones, bien, generalmente lo que realmente tenemos que tener en cuenta, aun cuando el nombre se dice propiedades coligativas de las soluciones, es las propiedades coligativas del solvente. Bien, o sea, a ver, ¿qué estamos, cuando nosotros estudiamos esta cosa, qué estamos viendo? El efecto del soluto sobre el solvente. Bien, vemos cómo ahora este solvente, imaginemos agua pura, bien, vamos a sacar agua tetradestilada, o sea que lo único que voy a tener prácticamente en un 99.999999, o sea, con 6 dígitos, son moléculas de agua, ¿bien? Y la voy a tener tapada para que el dióxido de carbono no se disuelva, ¿bien? Ni nada se disuelva. ¿Bien? Ni oxígeno ni nitrógeno. Entonces, solamente hay moléculas de agua. ¿Bien? Para este solvente voy a estudiar sus propiedades. Le voy a medir la densidad. ¿Bien? Y obtengo 1. ¿Bien? 1 gramo por centímetro cúbico. Perfecto, ya obtuve la densidad. Índice de refracción, 1,41. Bien, perfecto. Eh, Estoy haciendo la determinación del punto de fusión, 0 grados centígrados, 273,15 Kelvin. Bien, punto de ebullición, bueno, ahí me voy a Buenos Aires y hago la determinación en Buenos Aires, anoto el valor y me vuelvo a Mercedes. En Buenos Aires me dio 100 grados centígrados. Bien, 373 Kelvin. Bien. Resulta que ahora a un poco de este agua la saco, bien, y le pongo una sustancia iónica y le pongo una sustancia molecular. Bien. ¿Qué pasará con la sustancia iónica? Resulta que la sustancia iónica
cuando se disuelve, lo que hace es atrapar moléculas de agua, ¿bien? Seducirlas, miren la palabra que les digo, seducirlas y ponerlas en torno al ion, ¿bien? Las hace esclavas, ¿no? Le dice a las moléculas de agua, pónganse al lado mío, ¿bien? Y háganme una funda, ¿bien? Pero no es solamente una sola capa de moléculas de agua, sino que pueden ser hasta 2, 3 y 4 capas. Claro, es tanta la carga, fíjense que tiene una carga neta, uno positivo o uno negativo. Entonces, ese ion hace lo siguiente. Voy a cambiar. No había necesidad de cambiar la porquería esta, ¿no? O sea, dejar de compartir. Directamente cambio la cámara, ¿no? Si usted quiere que los chicos que ven la clase grabada vean el pizarrón grande, sí, si no, no. Sí, yo quiero que la vean. Porque no Entonces deje solamente... de compartir. Ah, bueno. Estos niñitos que son más complicados que yo, vos también. No, Estás usted tomando muchas preguntó, clases. yo contesté. Estás tomando muchas clases conmigo, me parece. Claro, después los alumnos dicen, ¿por qué salen tan tontos? Y porque toman clases con el profesor Carrizo. ¿Qué mandamos? Esas, pobrecitos, los chicos, dicen, están disculpados. Con semejante profesor cualquiera. Y se me miren, ahora se me trabó la alpargata. Supónganse, esto es agua, ¿no? O sea, acá está, vamos a dibujar así las moléculas de agua. Esto es carga positiva y acá negativa. O sea que nosotros lo que tenemos es una cosa así. Dos cargas negativas, carga positiva. Esto es la molécula de agua formando dos dipolos. O, más bien dicho, un dipolo que acá hay un vector, otro vector, yo sumo y me tengo el vector resultante. ¿Alguna vez han sentido hablar de magnitudes vectoriales, no? Sí. En física, profe, sí. Perfecto. Resulta que acá viene el catión sodio. ¿Bien? El catión sodio, ¿qué hace? Obliga a las moléculas de agua a ubicarse de esta manera. Bien, la parte negativa tocando el ion. Y la parte positiva acá. Bien. Esta parte positiva, bien, hace de forma indirecta también una atracción. Bien. Ahora las moléculas de agua se unen así. Bien. Uy, que soy estúpido. La dibujé al revés. Y nadie me dijo. Chico, nadie me dijo que la estaba dibujando al revés. Si estas son Claro, no positivas. iría el negativo con los positivos, profe. Y sí, pero uno tiene Alzheimer y ustedes son implacables. No perdonan. Dejan que el viejo se equivoque para reírse de él. ¡Ay! ¡Qué melodramático! Parece La una Rosa de novela, Guadalupe, un poroto, profe. parece una novela mexicana. Bueno, ¿ven? La segunda capa. ¿Y puedo tener una tercera capa? Sí, pero claro, ya es más débil. Pero fíjense una cosa. Este es el catión que se ha recubierto de moléculas de agua. ¿Bien? El cloruro también hace lo mismo, solamente que ahora la cosa va a ser así. La cosa es al revés. Los positivos están acá. La otra funda se va a orientar de la misma manera. La otra capa.
o funda se oriente de la misma manera, positivo, 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 ¿ven? Resulta que ahora, cuando estas porquerías se disuelven, las moléculas de agua están obligadas a hacer esto. Entonces, antes ellas estaban muy bonitas, unidas entre sí por puente hidrógeno. Ahora, cuando yo le metí esto, ¿bien? ¿Qué hice? Las separé. ¿Bien? Las separé. Los iones ocasionan de que disminuyan las propiedades coligativas. ¿Bien? ¿Y alguien puede decirme dónde ven esto en las cosas cotidianas de todos los días? Se nota que todos ustedes poca cocina, cero En cocina. el té, profe, puede ser cuando le echamos azúcar. A ver, Candelaria, estoy hablando de sustancias iónicas. Ah, claro. No dije nada. Sí, yo dije, al té le echa sal, digo, bueno, No, sí. sobre gusto no hay nada escrito. Digo, toma el té con sal. Y a la salsa le echa azúcar. O sea, yo Bueno, pienso que pero a la salsa, por ejemplo, no sé usted, pero en mi casa para que no quede tan agria sí le echan un poquito de azúcar. No, yo le agrego bicarbonato de sodio, soy más químico, lo mío. Ah, claro. No, lo mío es bicarbonato. Entonces, me dicen, ¿por qué no le echas azúcar? Porque no neutraliza como el bicarbonato. Claro, se quedan callados todos y mi mamá me dice, ¿qué miércoles dirá este? Pero bueno, me deja hacer. Total, el que cocina soy yo, entonces dice, al menos cocina bien el muchacho. Bien, resulta de que si yo le pongo esto, disminuye el punto de ebullición, por ejemplo. Si yo tengo agua y quiero cocinar rápido los fideos, ¿qué es generalmente lo que puedo hacer? De echarle sal. Le echo sal. Y el agua que estaba ahí, que no quería hervir, cuando le echo la sal, comienza a hervir. ¿Por qué? Porque la sal lo que hace es disminuir la cohesión. Pero cuando tenemos una cosa distinta, por ejemplo, si vos le echaras azúcar, caballero, azúcar al agua, verías de que si se estaban formando burbujitas, ya dejan de formarse burbujas. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado el punto de ebullición. ¿Por qué? ¿No era de que los separaba? Los solutos no, los iónicos separan. ¿Bien? Le disminuyen la coligatividad. O sea, esa sensación de cohesión entre las moléculas de agua. ¿Bien? Pero los solutos moleculares no iónicos, hacen el efecto contrario. ¿Bien? Forman un sistema más cohesivo o cohesivo. ¿Bien? Resulta que si las moléculas de agua estaban asociadas por puente hidrógeno, cuando le meto la molécula, por ejemplo, de glucosa o de sacarosa, ahora esas moléculas de agua, que el único vínculo que tenía era el puente hidrógeno, ¿bien? Ahora, además de eso, están unidas entre sí vía la molécula de sacarosa. O sea, la sacarosa las agrupa a ellas y ellas se agrupan entre sí. Por lo tanto, las moléculas de agua ahora tienen que invertir su tiempo en atraerse con otras moléculas de agua y con moléculas de glucosa. Profe, yo me tengo que retirar a la clase, le aviso por las dudas. ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chau, chaucito! Vayan tranquilos. ¿Bien? Entonces,
¿Qué ha sucedido? Bien, ha aumentado la coligatividad. Ajá, y esto es importante totalmente. Cuando nosotros tenemos solutos no iónicos, bien, vamos a analizar de qué propiedades físicas como punto de fusión, punto de ebullición, presión de vapor. Bien, cuando yo estoy analizando que el agua hierve, ¿cuál es la variable que estoy estudiando? La presión de vapor. Bien, porque lo que yo quiero es que el agua hierva, o sea, yo tengo que analizar que la presión de vapor, o sea, la medida del escape a la fase gaseosa aumente. Pero si yo le puse un sólido o una sustancia que forma más enlace, o sea, complica más, retiene más a las moléculas de agua, ¿qué pasa con esa presión de vapor? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, profe. Claro, disminuye. Y yo tengo que darle mucha más energía para poder romper primero los puentes hidrógenos y después los puentes hidrógenos que se hacen entre las moléculas de agua y la glucosa. Bien, estoy ocupando el tiempo y la energía en separar dos cosas. Y recién entonces puedo comenzar a separar las moléculas de agua y escapar. Entonces resulta que el punto de ebullición se hace mayor. Ya no hierve a 100 grados centígrados. Una solución, supónganse, concentrada de agua con sacarosa. Fíjense, ¿alguna vez han hecho merengue italiano? ¿O han estado en contacto, han visto un video de alguien que hace merengue italiano, el merengue cocido con almíbar? ¿Nones? Nones. Lo hacía mi abuela. Bueno, se hace con almíbar, ¿bien? Que se va agregando sobre las claras que se están batiendo, ¿bien? Resulta de que, ¿para qué se agrega este? Para cocinar, o sea, producir un cambio químico que se llama desnaturalización de las proteínas del huevo, de la clara, ¿bien? Y matar también las bacterias, ¿bien? A 118 grados centígrados. A la miércoles, fíjense que estoy hablando de una solución, ¿bien? De sacarosa en agua que hierve, porque ustedes cuando ven las burbujas es porque está hirviendo, ¿bien? Ustedes cuando le dicen calienten a 118 grados, y sí, porque a esa temperatura yo tengo la efectividad para la conversión o para la desnaturalización y que no se me haga un huevo frito, ¿bien? Entonces, si yo lo pusiera a 130 grados, hago un huevo frito. Entonces, yo sé que tengo que apenas hierva la solución a 118 grados, ¿bien? Yo sé que ahí lo saco en la técnica o el merengue, ¿bien? Es cuál es el punto de ebullición de una solución de sacarosa en agua. Les acabo de decir que es 118. ¿Y no era 100 el punto de ebullición del agua? Sí, pero se le agregó azúcar. Claro. O sea, le agregaste un soluto como molecular o iónico. Molecular. El iónico Molecular. Bien, disminuiría. bien. Si yo le echo sal, pasa todo lo contrario. Bien. Entonces, fíjense qué ha pasado. Ha aumentado eso, el punto de ebullición. ¿Y el punto de fusión del almíbar? ¿Alguien alguna vez ha consultado si yo puedo congelar el almíbar? Resulta que el guaso, bien, yo lo pongo en el congelador para enfriarlo y el congelador, el freezer, está a
18 grados bajo cero, ¿bien? Y yo estoy llegando a los 6 grados, 7 grados bajo cero y el coso sigue líquido, ¿bien? ¿Y eso por qué? Y porque el agua no puede formar el cubito de hielo, porque tiene la pesada de la sacarosa que está molestando, ¿bien? Entonces, ¿va a formar un cristal de hielo? No, no puede. Está la molesta esta metiéndose entre las moléculas de agua. Sigo bajando la temperatura. Bueno, llegó un momento en que puedo, ¿bien? Es como que la voy sacando a medida que disminuye la temperatura, pierde afinidad la sacarosa por el agua, ¿bien? Y la sacarosa cristaliza por un lado o sigue cristalizándose en el retículo del agua, bien, y forma un retículo deformado porque hay que meter la molécula de glucosa en el medio, de sacarosa en el medio, bien, y forma un cristal que no tiene nada que ver con los cubitos de hielo. Bien, pero el punto de fusión, ¿cuándo fue? O punto de congelación, también le podemos llamar. El punto de congelación, en lugar de ser 0 grados centígrados, 0,1, para ser correcto, ahora es 7 grados bajo cero. ¡Ah, la miércoles! ¿Y qué pasó? Y toda la culpa es de la metida de la sacarosa. ¿Bien? Entonces, todo esto, ¿bien? Que modifica y que, por ejemplo, este efecto de disminución de la temperatura se llama descenso crioscópico. ¿Bien? Y hay tipos que ya lo han medido de acuerdo a la cantidad de soluto que yo tengo en una determinada cantidad de solvente, ¿bien? Tengo, ¿bien? Lo que se llama soluciones estándar y yo puedo medir en ellas el descenso crioscópico y calcularlo, ¿bien? Como también en soluciones puedo calcular el aumento ebullioscópico. Significa que estoy aumentando el punto de ebullición. Fíjense, si yo le mido la densidad a un almíbar, la densidad es 1,0 y algo gramos por centímetro cúbico. ¿Y la densidad del agua cuánto es? 1,0000. O sea que aumenta o disminuye la densidad por la presencia de sacarosa. Aumenta. Aumenta, ¿bien? Aumenta. Bien, entonces hay cambio en estas propiedades del solvente cuando yo le agrego un soluto molecular no iónico. Bien, ¿cómo se llaman estas propiedades? Coligativas. Bien, ¿y por qué ese nombre? Coligar significa co-unirse, o sea, unirse a. Bien, entonces se llaman coligativas porque implica uniones extra. Bien, uniones extra. ¿No? Esto es típico en las soluciones. Lo que vamos a dejar para el tema de estequiometría, o sea, vamos a comenzar la semana que viene con estequiometría, ¿bien? Y ahí, dentro de estequiometría, vamos a ver medida de la concentración de solutos en soluciones. Vamos a analizar una propiedad que ahora la voy a explicar, me olvidé, me la estaba olvidando, en 5 minutos la explico, que se llama presión de vapor. Perdón, presión osmótica. ¿Bien? La presión osmótica, chicos, tiene que ver cuando yo tengo una solución y esa está muy concentrada. O sea, supónganse, yo tengo una salmuera, ¿bien? Una salmuera. Resulta de que en una salmuera yo pongo un tejido, ¿bien? Un jamón, un tremendo jamón, una bondiola, una flor. Y resulta de que después de un tiempo, esa salmuera, ¿bien? Deshidrató a la carne, ¿no? Deshidrató
y apachangó a la flor. Bien, la flor pasó de estar turgente, toda bonita, a ser como un acordeón. Bien, resulta de que lo que ha sucedido es que el agua, el solvente de las células, o sea, lo que forma el citoplasma de la célula, se encuentra a través de una membrana semipermeable, que es la membrana citoplasmática, ¿bien? O la membrana de la epidermis, que forma la capa de células de la epidermis, ¿bien? Se encuentra en contacto con una solución que le decimos que tiene alta presión osmótica, o sea, tiene alta presión o altas ganas, ¿bien?, de chupar moléculas de agua. ¿Bien? ¿Y qué sucede? Como este sistema, el agua salada, tiene tanto, pero tanto soluto, ¿bien?, y ese soluto es muy amigo del agua, ¿bien?, obliga a que el agua salga de la célula, ¿bien?, y diluya, ¿qué significa? Disminuya la concentración, ¿m?, la medida de la cantidad de soluto por unidad de solvente en la solución. O sea, estoy deshidratando. Para eso se utiliza cuando nosotros curamos, bien, o utilizamos agua salada para preservar un alimento, lo preservamos de la degradación, bien, de la destrucción o de la contaminación, poniéndole un solvente o una solución chupadora de agua. Y si le chupamos el agua, bien, la célula deja de existir. Y si hay células bacterianas, bien, también se deshidrata, ¿no? Si yo quiero que, por ejemplo, el jamón o el pedazo de carne de la bondiola, bien, se seque para que la bondiola dure, qué sé yo, 3 meses, ¿no?, ¿qué tengo que hacer? Sacarle agua. Bien, deshidratar. ¿Y cómo deshidrato? Poniéndolo en contacto con un solvente que tiene mucha presión osmótica, o sea, muchas ganas de chupar agua a través de una membrana semipermeable. ¿Mm? Las membranas semipermeables son aquellas que dejan pasar partículas de muy pequeño tamaño, pero de tamaño medio y tamaño mayor o tamaño grande, no las deja pasar. Bien, por ejemplo, una membrana semipermeable deja pasar agua, pero no pasan, hay algunas que no dejan pasar iones, hay otras que nos dejan pasar moléculas, bien, son selectivas, seleccionan qué moléculas les va a prohibir el paso. Las membranas de las células, que se llaman citoplasmáticas, bien, son semipermeables, dejan pasar algunas cosas y otras no. Bien. Entonces, en esa, por ejemplo, pasan sin ningún drama el agua, ¿bien?, las moléculas de agua. ¿Y qué sucede? Se van todas con ese afán de decirle, pobre agua, mira, estás llena de soluto, te vamos a ayudar, te vamos a diluir para que no haya esta cosa que se llama alta presión osmótica. Bien, nosotros vamos a utilizar el concepto de la presión osmótica de una forma muy importante. Los médicos tienen que saber de qué manera yo voy a preparar una solución, bien, que no me deshidrate la célula. Bien, yo nunca tengo que usar soluciones que deshidraten la célula. Entonces voy a tener que usar soluciones de agua salada de tal manera de que la concentración, o sea, la presión osmótica sea igual adentro que afuera. Así el agua se queda adentro, ¿no? No se tiene que deshidratar la célula. O sea, voy a trabajar con soluciones isotónicas. Por ejemplo, el farmacéutico prepara y vende las soluciones isotónicas de cloruro de sodio, el famoso suero, un suerito,
Bien, el suerito, el agua salada que nos administran, bien, es para mantener la presión osmótica, porque generalmente las enfermedades, bien, lo que sucede es que nos deshidratamos. Hay algún efecto en los riñones o en el hígado, bien, o sobre la piel, que hace de que se evapore mucha agua, bien, y nos ponemos muy concentrados. Entonces, para evitar eso, nos meten un regulador de la presión osmótica, agua salada en una concentración, bien, de 0,9%. ¿Mm? Eh, bien, esa parte la vamos a ver con estequiometría. Por ahora, terminamos el tema 4. Este se va a llamar tema 4. Ahora comenzamos, y justamente, ¿por qué yo tuve que hacer esta cosa? Porque ustedes debían aprender a formular, porque en estequiometría yo necesito escribir las formulaciones químicas, las reacciones, ¿bien? Porque es la única manera en que voy a trabajar y voy a poder decir, tantos gramos de esto me van a dar tantos gramos de aquello, ¿bien? Este tema me habla de la química cuantitativa. Acá yo tengo que medir, ¿bien? Ya sea pesando o usando otras técnicas indirectas, yo tengo que ver masa, ¿bien? Masa de reactivos para saber cuánta masa de producto se ha formado, ¿bien? Este es el tema 5. Bien, después vamos a ver el tema 6 muy rápidamente, lo que es equilibrio químico y equilibrio redox, bien, para ya adentrarnos en compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos realmente los van a ver con mayor detenimiento. Yo les voy a presentar los primeros y ustedes los van a ver con detenimiento cuando cursen química biológica. Bien, así que bueno, seguimos el día, paramos de grabar. Vamos a vernos Profe, el ¿no día. puede cambiar la camarita porque me pone nerviosa no verlo y estar hablando ahí? Ay, pero si ya apago y listo. Si ya nos vamos.